Hola amigos, bienvenidos una semana más al podcast Fotocasa Pro Academy. Hoy tenemos un programa diferente porque, bueno, es un programa más familiar. Ismael, ¿qué Totalmente. tal? Muy buenas a todos, hola Juan Carlos. Pues sí, es totalmente familiar y además una cosa importante. Hoy estrenamos, no voy a decir plató, porque el plató no lo estrenamos, pero hoy tenemos por primera vez un invitado aquí, ¿no? Sí. Por eso os digo que va a ser casi un programa que hagamos algo, bueno, para nosotros casi familia o alguien muy cercano a nosotros, alguien que forma parte de nuestro equipo, vamos a desvelar el misterio, y alguien que realmente creo que nos va a dejar indiferente, ¿no? Porque es una persona bastante interesante, es alguien que estáis viendo en otros entornos, como son los cursos de Fotocasa Pro Academy, y sabemos que genera bastante engagement. Pues sí, además, bueno, os invito a que entréis en cursosonline.fotocasa.es y lo descubráis porque hay muchos temas interesantes que nos cuenta y que hoy vamos a tratar también alguno de ellos, ¿no? Totalmente. Bueno, el programa de hoy, Ismael, creo que trasciende mucho más del tema formación y del tema Fotocasa Pro Academy, sino que hoy vamos a entrevistar y entrevistamos a una persona, bueno, pues que, como os digo, forma parte de nuestro equipo por su perfil, ¿no? Porque es una persona, bueno, pues especialista en procesos con emprendedores, en procesos de gestión, ¿vale? Dentro del desarrollo de una compañía, especialista en planner de negocio y sobre todo una persona experta, Ismael, en la parte de desarrollo de herramientas dentro de esos procesos y cómo acomodarlos, ¿no? Efectivamente, al final lo que vamos a hablar es cómo podemos planificar nuestro negocio y cómo podemos hacer que nuestro negocio sea rentable, ¿no? Que aquí quizás está la parte más interesante de todo, porque hay muchas personas que se inician en un nuevo negocio, en un nuevo proyecto, pero cuando pasa un determinado tiempo se dan cuenta de que ese negocio pues, no ha sido muy realista, ¿no? No ha sido muy operativo y por lo tanto pues tienen que dejarlo. Y esto puede desmotivar muchísimo, así que vamos a hablar con él de ciertas pautas y procesos que nos ayuden a tener pues, un negocio de éxito. Además, fíjate, Ismael, que dentro de nuestro equipo esta persona va a ocupar una posición estratégica. Hasta este momento tú eras el segundo más guapo de todo el equipo. Ahora pasas a ser el tercero y esta persona pasa a ser el segundo. ¿Qué te parece? No hay palabras, señores. Venga, pues sin más, Ismael, ¿a quién tenemos hoy y de qué vamos a hablar? Pues hoy tenemos con nosotros a Alberto Padilla, experto en proceso de desarrollo profesional, al cual muchos conoceréis porque participa en Fotocasa Pro Academy. Así que, Alberto, bienvenido. Bien hallado. Muchas gracias por tu presentación, Ismael, y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, antes de comenzar, como decimos, muchos te conocemos, muchos te siguen ya en Fotocasa Pro Academy, pero cuéntanos un poco más de ti, cuéntanos de dónde vienes, cuál es tu pasado. Mi pasado, bueno, si tengo que coger y resumir la historia de mi vida, va a ser un poquito complicada. Pero, a ver, por resumir. A ver, yo a nivel bueno, soy Alberto Padilla, como tú has dicho. A nivel académico yo soy licenciado en Derecho. Y es verdad que llevo más de 15 años, casi 20 años, en diferentes puestos directivos de diferentes empresas. He tenido la oportunidad de estar en muchas empresas en este país, tanto grandes como pequeñas. Y sobre todo he tenido la ocasión y he tenido la oportunidad en mi trayectoria profesional de tocar diferentes campos dentro de lo que es la estructura de una empresa. Tanto la dirección comercial, como también he estado en la dirección de recursos humanos, en la parte de formación y desarrollo. También he podido dirigir empresa tanto propia como ajena y realizando labor de consultoría. Entonces, pues bueno, la verdad es que no he parado y sigo sin parar, y ahora en Fotocasa, pues encantado en esta labor tan apasionante como es la parte de comunicar, sobre todo para un sector pues tan importante como es el sector inmobiliario en este país. Alberto, un todoterreno, evidentemente, pero bueno, eres integrante del equipo de Fotocasa Pro en la parte de marketing B2B, junto con Ismael, conmigo y con el resto del equipo de marketing. Impartes formación recurrentemente, pero cuéntanos un poco para los viewers y los oyentes que no te conozcan, ¿de qué hablas en los cursos y cuál es tu especialización? Vale, bueno, formar parte del equipo de Fotocasa Pro es un privilegio y sobre todo es una gran oportunidad para comunicarte
con la audiencia que tenemos en Fotocasa Pro Academy, que es la verdad excepcional. Yo la verdad es que toco bastantes ámbitos dentro de lo que es la formación en Fotocasa Pro. Fundamentalmente lo que es la parte, como antes habéis dicho en la presentación, la parte de procesos, de herramientas, enfocados también a lo que es el emprendimiento, a la dirección empresarial, temas de management y luego, pues lógicamente tampoco puedo obviar algunos otros temas que están relacionados y algunos de los que nos están viendo pues ya me han visto en algunos cursos relacionados con temas más jurídicos legales y también con temas de procesos. Pero fundamentalmente en todo este ámbito grande podríamos resumirlo con toda la parte de procesos, herramientas, dirección empresarial, emprendimiento. Alberto, vamos a profundizar un poco más, porque cuando hablamos de crear un negocio, parece que puede tener sus similitudes entre todos los sectores, pero dentro del sector inmobiliario puede tener sus dificultades. ¿Cómo ves tú la accesibilidad para emprender dentro de nuestro sector inmobiliario? A ver, el sector inmobiliario es un sector importantísimo en cuanto a lo que es el peso que tiene a nivel económico, ¿no? en España. Y a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, centrándonos en España, tiene un peso específico muy importante. Yo sé que es un sector muy atractivo para nuevos operadores, para nuevos agentes, para muchos de los que nos están viendo y que seguro que están decidiendo emprender o introducirse dentro de lo que es el sector. También es verdad que hay muchas personas que están relacionadas, porque hay muchas profesiones que son adyacentes a lo que es el propio sector inmobiliario. Hay gente que se dedica a la abogacía, a las gestorías, hay comerciales que han trabajado de manera autónoma, hay personas que están pensando dar ese salto, ¿no? A montarse como pequeñas pymes, ¿no? Dentro de lo que es el sector inmobiliario. La verdad es que es un sector interesante. Yo pondría como parte positiva o como pro a la hora de integrarse dentro de lo que es el sector inmobiliario, que es un sector con muchas oportunidades. Es un sector que brinda muchas oportunidades, es un sector de alta rentabilidad, ¿de acuerdo? Y que es un sector fuerte. Es un sector fuerte a pesar de que, lógicamente, pues coyunturalmente siempre estamos oyendo noticias todos los días, pero es un sector muy sólido que mueve muchísimos miles de puestos de trabajo en España, que tiene un peso dentro de lo que es el PIB de España muy fuerte y es un sector con muchas oportunidades, con lo cual sí que es un sector muy atractivo para emprender. En la parte negativa, porque todo tiene una parte positiva, una parte negativa, más que negativa, yo siempre creo que los que somos muy clásicos y hacemos estudios DAFO, siempre vemos donde hay una debilidad es una oportunidad, ¿no? Donde hay una amenaza también puede ser una oportunidad. Creo que la parte más en contra, podríamos decir que es que hay mucha competencia. Es decir, hay muchos operadores, hay muchos actores y muchos agentes inmobiliarios que compiten en el mismo sector. Eso también es una oportunidad para la diferenciación y la segmentación, que es algo de lo que hablamos recurrentemente en el sector. Creo que es imprescindible diferenciarse, ser único, ser especial. Eso es una clave, ¿no? Ser especial, ser único va a hacer que dentro de ese mare magnum de competencia te haga tener una seña de identidad importante. Y luego también una de las partes que para mí creo que es importante en esa parte menos positiva es que al haber tanta competencia, al haber tantos operadores que vienen de tantos sectores tan diferentes, pues muchas veces caen en tener pequeñas carencias o grandes carencias en cuanto a la profesionalización, en cuanto a conocer bien el mercado, conocer bien el sector, cuáles son los mecanismos que lo mueven, ¿no? Saber hacer una lectura correcta de los indicadores más importantes, más allá de lo que todos conocemos, la inflación, el Euribor, ¿no? O el acceso a la financiación, pero esa parte de profesionalizarse, de crecer en cuanto a ganar en perspectiva, eso digamos que sería la parte pues que el sector requiere en su parte, digamos, más negativa o en contra o que tiene que mejorar. Alberto, una pregunta que últimamente es muy recurrente en el podcast. Vivimos un momento totalmente atípico con unos tipos de interés muy altos o disparados, un entorno político totalmente polarizado, una situación económica de una inflación muy, muy alta. ¿Cómo ves tú ahora mismo el sector inmobiliario y cuáles serían las claves para afrontar este 2024? Bueno, a mí esto me gusta lo que comentas, Juan Carlos, porque bueno, me recuerda a la frase de un escritor de Paul Nizan que decía: yo tenía 20 años, no permitiré que nadie diga que es la época más bella de la vida. Es decir, yo creo que en todas las épocas, siempre que se ha analizado cualquier sector, y en este caso el sector inmobiliario, pues siempre han habido factores complejos, ¿no? o retos que han tenido que afrontarse. Es verdad que estamos ahora mismo en un momento que, como bien has dicho, coyunturalmente no es sencillo, ¿de acuerdo? No es sencillo, no todo se domina de una manera
manera tan sencilla como podía ser hace 20 años o 30 años. Es verdad que hay muchos agentes externos, ¿no? El sector vive también pendiente de indicadores incluso que no se dominan a nivel nacional, ¿no? Estamos pendientes de los tipos, ¿no? Cómo cambian, de las noticias que vienen del Banco Central Europeo, de acuerdo, del Fondo Monetario Internacional, de cómo los tipos de cambio, ¿no? El acceso a la financiación, los créditos hipotecarios, la legislación, bueno, muchas cosas como antes has comentado. Para los que nos estén viendo y lleven tiempo dentro del sector, ¿no? Los que tienen ya algunas canas, sabrán que el sector inmobiliario es un biorritmo. O sea, al final esto es muy cíclico. Y es verdad que hay épocas en las que ese ciclo te permite, digamos, sacar alta rentabilidad desde el punto de vista de que hay muchas operaciones, se producen muchas transacciones porque hay una demanda, digamos, latente que al final se vuelca en que haya muchas operaciones de venta, si nos centramos en la parte de compra-venta, por ejemplo. Y luego hay otras épocas en las que la demanda, aunque siga siendo alta, pero las operaciones, por algunos motivos, como puede ser el acceso a la financiación, se queda más retenida. Y son buenos momentos, que es en el que nos encontramos, y esa es tu pregunta, ¿no? Para este año 2024, es un momento en el que yo les invitaría a las agencias inmobiliarias a que se reforzaran. Es decir, yo creo que es para reforzarse en procedimientos, para reforzarse en cuanto a conocimiento, para hacer una labor interna de autoanálisis, de autodiagnóstico, en la que generen un ADN propio, es decir, que les sirvan para diferenciarse, para segmentarse, para elegir a qué target de público objetivo se dirigen, para que elijan qué segmento de viviendas son las más adecuadas para ser diferentes, ¿no? Que apuesten por la digitalización, por los contenidos, por muchas cosas, pero es una época, yo creo que en este ciclo, en ese biorritmo que tiene el sector inmobiliario, mi opinión es que es una época para reforzarse. Y este año va a ser un año de rearmarse, reforzarse, reposicionarse para lo que va a venir, porque lógicamente esa demanda contenida, pues tarde o temprano, esperemos que más temprano que tarde, pues se agilice, ¿no? En cuanto mejore la parte coyuntural y la parte de indicadores económicos, todos sabemos que esto volverá a dispararse como siempre, que son épocas de subidas y de bajadas. Pues ¿te parece seguimos hablando de este tema? Porque hace unas semanas teníamos con nosotros a nuestro amigo Vicente Beltrán, que nos habló de cómo tenía que ser un proceso, qué procesos teníamos que tener desarrollado, pero según tu expertise, según tu experiencia, ¿qué procesos al menos debería tener un agente inmobiliario o una agencia inmobiliaria documentado en su día a día, para su día a día? Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta, ¿no? Eso es como se dice en las entrevistas. Me encanta que me hagas esa pregunta, Ismael. A ver, yo soy muy fan de los protocolos. O sea, yo soy muy fan de los protocolos. La verdad es que he tenido la oportunidad de, en mi trayectoria profesional, poner en marcha muchos protocolos y rehacer también protocolos que se habían quedado en algunos casos obsoletos y también generar algunos de cero. Yo creo que si nos tenemos que centrar en qué procesos son más importantes para una inmobiliaria, sin lugar a duda, hay dos que, aunque resulten obvios, no son menos importantes, que son los protocolos de venta y los protocolos de captación. Cuando hablamos de protocolo de venta y protocolo de captación, no solamente lo que cualquier comercial que tenga una cierta experiencia dentro del sector sabe hacer en su día a día, ¿no? De, bueno, sí, yo hago mi visita comercial, hago mi llamada, mando mi correo electrónico, patatín, ¿no? Ese tipo de cosas. No, es el hacerlo por escrito. Una de las cosas que se nos olvida es que lo que no se pone por escrito no existe. Y es importante trabajar en esos procesos que estén bien estructurados. Es como si fuera una especie de árbol genealógico, ¿no? Desde que me entra un lead, ¿no? Una oportunidad comercial, tener muy claro el qué tengo que hacer, en qué momento, cómo lo voy a hacer, con qué discurso, y todo eso tiene que estar por escrito. Entonces, yo apostaría por esos dos protocolos. El protocolo de captación, que el protocolo de captación es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, no solamente es ver una vivienda y cerrar un contrato con un cliente propietario para venderle el piso, sino que requiere también de un seguimiento, ¿no? De ver cuáles son los indicadores, cómo van cambiando, en cuanto si entran muchos leads o entran pocos, o si los contenidos que están asociados a ese inmueble, a esa vivienda, son los adecuados. Con lo cual, ese árbol genealógico hay que desarrollarlo y luego, lógicamente, los protocolos comerciales de venta. La visita comercial, no porque la hagamos todos los días, hay que dejarla a la improvisación. A mí me gusta siempre poner el símil del teatro, ¿no? Cuando uno va a ver una obra de teatro, oye, qué naturales son los actores, ¿no? Qué bien lo hacen, cómo me provocan emociones cuando estoy ahí en el patio de butacas. Bueno, pues esos actores que están ahí,
oye, tienen un texto y tienen mucho trabajo detrás, ¿eh? Y mucho ensayo, y mucho practicar, y mucho equivocarse, y muchas correcciones, ¿no? Y mucho hacer pies de página para que el texto salga mucho más dinámico, mucho más fluido, mucho más natural. Bueno, pues eso mismo es al final la labor comercial. Los que llevamos muchos años en el mundo comercial sabemos que al final los protocolos de venta, los protocolos comerciales, hay que dejar a la improvisación lo justo, desde el punto de vista que hay que trabajar detrás para que esto funcione. Entonces, bueno, por resumir, que me enrollo mucho, yo hablo mucho, ya lo sabéis, me centraría en que protocolo de venta, protocolo de captación y desarrollo exhaustivo de cada una de las partes y cada uno de los ítems que Déjame lo andar componen. en una cosa que has dicho, porque es verdad que hay que dejar poco a la improvisación, pero también es cierto que no existen dos clientes iguales. Es decir, tú cuando generas un proceso, esto lo digo por muchas dudas, ¿no?, que aparecen en los cursos que tú y yo hacemos en muchas ocasiones. Claro, tú puedes tener un proceso, ¿no?, definido, pero también tienes que ser capaz de poder improvisar en cualquier momento ante determinadas cosas o momentos que te puedan ocurrir, ¿no? Efectivamente, a ver, la improvisación, esto es como decía que la musa me pillan trabajando, ¿no?, que decía el escritor. Pues la improvisación es lo mismo, es decir, la improvisación, nosotros que nos dedicamos a la formación, lo que te hace tener, digamos, mucha trayectoria es el poder enfrentarte a situaciones complejas sobrevenidas. Pero para eso tienes que tener un background, ¿no?, importante. Los que nos estén escuchando, que tienen mucha trayectoria profesional y se hayan enfrentado a clientes de todo tipo y a circunstancias de todo tipo, evidentemente tienen mucha más capacidad de improvisar ante un cliente sobrevenido que les hace una pregunta que no estaba, digamos, en el guión, que a lo mejor les dice, oiga, pero entonces este piso, si yo cojo y lo financio con mi primo, que ya también es dueño de algo, y de repente dice, ay, pues esto no sabía cómo tenía que responderlo. Pero para los que nos están escuchando, que a lo mejor están empezando, sí que es importante tener una guía que les ayude a caminar, ¿de acuerdo? A caminar sobre todo con las pequeñas lo que normalmente se llaman las preguntas frecuentes, ¿no? Esas preguntas frecuentes que sí que se van a enfrentar con los posibles clientes. Evidentemente la improvisación tiene que ser fresca, ¿no? Esto es como cuando uno intentaba ligar, ¿no? Si siempre utilizas lo mismo, pues al final suena muy manido y entonces va a ser muy difícil que con la misma frase consiga uno el objetivo que al final es ligar. Pues en este caso sería un poco lo mismo, ¿no? Si estamos demasiado enlatados, ¿no?, con las respuestas, si tenemos un guión demasiado establecido de hola, buenas tardes, mire, este es el piso que tenemos y tiene 3 dormitorios. Si estamos demasiado encorsetados, demasiado enlatados, pues lógicamente eso hay que darle vidilla, ¿no? Y hay que dar una capacidad de la improvisación. Pero hilándolo con la pregunta anterior, no nos olvidemos de los protocolos, porque muchas veces confiamos demasiado en esa improvisación, confiamos demasiado en esos recursos y perdemos el horizonte y al final el objetivo. Es decir, yo siempre digo que un comercial, cuando tiene que hacer una visita, lo que tiene que tener muy claro es cuál es su objetivo. Es decir, tiene que tener un objetivo final o un objetivo intermedio. El objetivo puede ser desde que la operación salga adelante, si es una última visita, si es una primera visita, si lo que quiere realmente es tener el contacto de ese cliente para futuras visitas, para otros inmuebles que sean más interesantes. Tienes que ir con un objetivo. Siempre yo digo que los protocolos comerciales tienes que dejarte un espacio antes de la visita y otro después, por centrarnos en la visita, porque es mucho más complejo que esto, pero un momento antes y un momento después, uno para aprenderte la lección y otro para sacar conclusiones de lo que has aprendido de esa visita comercial. Pero bueno, no sé, podemos seguir improvisando. Alberto, tanto a Ismael como a mí en el podcast nos gusta que nuestros invitados pues, nos aporten tips para que nuestros viewers y nuestros oyentes de alguna manera puedan aprovecharlos. ¿Te atreves a darnos 3 claves de gestión para agencias inmobiliarias? Ostras, ahora de repente esto así me mata cabeza. 3 claves, ¿no?, que tienen que ser los 3 ítems, ¿no? Esta es la parte que luego todo el mundo va a ir con el vídeo hacia adelante y decir cuáles son las 3 claves importantes. De hecho, está en la escaleta, está mintiendo. Bueno, a ver, si tuviéramos que decir, a ver, 3 claves, serían 3 grupos, ¿no? 3 grupos de actuaciones que debería tener un agente inmobiliario en la cabeza a la hora de poder desarrollar su actividad de manera adecuada. A ver, en mi opinión, la primera de ellas es ser muy organizado. Las cosas que a veces que porque sean genéricas, porque sean sencillas, se nos olvidan, ¿no? Es decir, hay que ser muy organizado y sobre todo tener un tiempo de desarrollo a la planificación.
A mí hay una de las frases que me gusta siempre decir y es que hay que pensar en grande aunque seas pequeño. Esto muchas veces no se entiende bien y parece que es que como si uno fuera grande sin serlo, ¿no? No, no. Cuando digo pensar en grande aunque seas pequeño es, aunque acabes de empezar, aunque seas un agente inmobiliario, aunque seas un autónomo que está empezando, aunque seas una pequeña pyme, tú tienes que pensar como si fueras una gran empresa, desde el punto de vista de qué necesidades tú tendrías para cada una de las áreas. Y eso te va a ayudar a organizarte bien, a planificarte bien, a saber cuáles son las diferentes áreas que tienes en tu negocio. A lo mejor al principio te toca ser todo tú. Cuando uno empieza, al final te toca ser todo tú. Al final tienes que también sacar la escoba y barrer la oficina. Eso es normal. Pero tienes que saber cuándo estás en el rol de comunicación, cuándo estás en el rol de personal, cuándo estás en el rol comercial. Tienes que saber en qué rol estás y qué necesidades tienes. Y por eso tienes que tener una buena organización. El primer ítem, el primer consejo, yo diría, ser organizado y ver la visión global de tu negocio, de tu estructura, sobre todo para detectar necesidades y para poder empezar a trabajar. La siguiente ítem, ¿no? Siguiente consejo, yo hablaría de la perseverancia. Hay que ser constante. Otra frase, yo soy muy de frasecitas, ¿eh? O sea, voy a hacer un libro, creo, voy a hacer un libro de aforismos de Alberto Padilla. Y es el de los proyectos no se hacen en un día, pero sí se hacen cada día. Y esta es una frase muy mía, el copyright es mío y es de mi propia experiencia dirigiendo mi propia consultora. Es decir, nada se hace en un día. Para los que estéis empezando o para los que llevéis ya un cierto tiempo, se lo sabréis. Tú no haces nada en un solo día. Tú no puedes hacer todos los protocolos que necesitas en un día. No puedes tener todos los contactos en un día. No puedes tener todos los contenidos generados en un día, ni hacerlo bien todo en un día. Pero sí que puedes trabajar día a día. Entonces, tener una buena planificación y ser constante, ser perseverante, tener frecuencia de trabajo. Es decir, pues si voy a generar contenidos de calidad, por ejemplo, para mis inmuebles, haciendo buenas fotografías o buenos vídeos o buenos 3D, si no puedo hacerlo todos los días, pues hazlo cada semana, y si no, cada 15 días, si no, cada 3 semanas, y si no, una vez cada mes y medio, pero hazlo con constancia. Y luego ya mejorarás la ratio, ¿de acuerdo? Y el tercero de los puntos, ¿no? por resumirlo, sería el de estar actualizado. Es decir, aquí quien piensa que lo sabe todo ya está muerto. Es decir, pero esto en general en la vida. Aquí estamos aprendiendo todos los días, ¿no? O sea, yo todos los días aprendo algo nuevo. Y el día que no aprendo algo nuevo, ese día creo que es un día perdido. Todos los días tienes que aprender algo nuevo y enfrentarte a un nuevo reto. Con lo cual, la parte del reto de actualizarte, de estar pendiente de las nuevas tecnologías que pueden ser útiles para tu negocio. La parte de digitalización, que aquí, vamos, hay grandes expertos que saben de ello. La parte de la creación de contenidos, cuáles son las redes sociales más adecuadas en las que puedes comunicar. La parte de tu website, tenerlo actualizado. Estar en los foros sectoriales, estar en la pomada, como se suele decir, ¿vale? Tienes que estar con los otros compañeros del sector o con las otras personas que conocen muy bien cómo funciona el sector. Y, lógicamente, la formación. Tienes que estar formándote constantemente, estar actualizado, conocer bien cómo funcionan los indicadores, saber hacer una buena lectura de los datos y al mismo tiempo conocer bien el sector y los cambios que se pueden ir produciendo. Al final en eso consiste ser un buen profesional, ¿no? A mí me dijo mi padre hace muchos años que la vida necesitaba las dos llaves. Era por un lado la formación y por otro lado la experiencia. La experiencia se coge con los años y la formación se coge preocupándote por formarte en ella, con lo cual la formación es un atajo para la experiencia. En lo que no sabes, te formas, te preparas y así pues das una avanzadilla. Yo resumiría con esos tres. Organización, constancia, ser muy perseverante y, lógicamente, estar siempre actualizado y apostar mucho por formarte, ¿no? Por estar muy al día de todo lo que necesitas para poder desarrollar bien tu trabajo y tu actividad. Por reafirmar tu mensaje, Alberto, bueno, todos sabéis que la función de un agente inmobiliario o un profesional inmobiliario abarca un campo muy amplio, ¿no? Muchísimas tareas, muchísimos entornos, muchísimos focos, muchísima necesidad de conocimientos en diferentes ámbitos y, lógicamente, me parecen muy adecuados, ¿no? Porque para poder abordar tanto necesitas formarte, necesitas ser organizado y necesitas ser constante. Entonces, nada, totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Mira, te ha llegado ahí un... Ha estado bien entonces los tres ítems, ¿no? Me alegro. Alberto, además de tu trabajo en Fotocasa Pro, también colaboras impartiendo formación en la Cámara de Comercio. Esto te ayuda también a llegar a otros perfiles diferentes a los que estás acostumbrado, por ejemplo, en Fotocasa Pro Academy, ¿no? Que es un perfil pues, del sector inmobiliario. ¿Qué crees que se está haciendo bien en nuestro sector comparándonos con otros sectores? ¿Y qué crees que deberíamos realizar para poder alcanzar a lo que están haciendo pues, otros ahora mismo?
Pues fíjate, Ismael, que me alegro que también comentes esto. Eh, a los que hemos tenido la oportunidad de estar en muchos sectores diferentes, ¿no? Que creo que eso al final siempre es enriquecedor. Uno tampoco elige mucho su carrera profesional. La carrera profesional te va llevando, ¿no? La vida te va llevando por unos derroteros, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, llevan toda la vida en el mismo sector, con lo cual les hace grandísimos profesionales de ese sector, y otros hemos tenido la oportunidad de tocar sectores diferentes y desarrollarnos en sectores diferentes. Uno de los aprendizajes que uno tiene cuando tocas diferentes sectores es que al final todo se parece mucho más. Las herramientas son las mismas, lo que cambia luego es la ciencia, cambia luego el contenido, pero las herramientas son las mismas. En mis otras incursiones formativas, ¿no? En escuelas de negocio, como la que comentabas con Cámara de Comercio, para otros perfiles diferentes, sí que he sacado unas conclusiones de diferencias que tiene el sector del real estate, el sector inmobiliario, en cuanto a ventajas competitivas o ventajas y también algunas carencias. A ver, yo lo que destacaría, lo que subrayaría como ventaja de las personas que se dedican al sector inmobiliario es que rara es que te encuentres un agente inmobiliario que no tenga una buena visión global de negocio. Esto que ahora te dicen en todas las listas de qué tienes que tener, ¿no? Te dicen, tienes que saber trabajar en equipo, tienes que tener dotes de liderazgo, capacidad de comunicación, esas cosas, estas listas, estos ítems que te vienen que hay que tener. Y siempre te dicen, visión estratégica, visión global. Bueno, pues en el sector inmobiliario, hasta el más pequeño sí que está muy pendiente de la coyuntura, sí que está muy pendiente de los cambios legislativos, más que nada porque les afecta en su día a día, ¿no? Si cambia la ley de la vivienda, si cambia el tema del régimen de alquileres, si la ley de PPP horizontal cambia, todo ese tipo, la ley de arrendamientos urbanos, toda la parte legislativa, el indicador, todo el mundo sabe cómo está el Euribor a un mes, a 12 meses, a 6 meses, cómo afecta a los créditos hipotecarios, cómo está el acceso a la financiación. Todo eso está muy al día. Y eso sí que me gustaría subrayarlo como que los profesionales del sector sí que tienen visión estratégica y visión global. Con lo cual eso me parece que es algo específicamente positivo que tienen los actores, ¿no? Los agentes, los que nos están viendo mayoritariamente ahora. Y me gustaría pues felicitarles por ello, ¿no? Porque en otros sectores no tienen esa visión estratégica y esa visión global. Por el contrario, porque como todo tiene una cara y una cruz en la vida, ¿no? Como todo tiene una cara y una cruz en la vida, sí que es verdad que yo creo que se tendrían que apuntar las personas que nos están viendo. Algunos seguro que dirán, no, yo esto no me pasa. A mí esto no me pasa, bueno, pues enhorabuena. Pero algunos seguro que tienen que hacerse un poco mirar el tema de que hay veces que pueden ser demasiado cortoplacistas. Es verdad que los márgenes que deja el sector para las agencias inmobiliarias, ¿no? Y para los operadores, pues suele ser muy alto en muchos sentidos, ¿no? Luego además hay muchos servicios asociados. Algunas inmobiliarias tienen además una diversificación en su rango de producto y de servicio muy grande, con lo cual hay veces que somos demasiado cortoplacistas. Ostras, este mes he vendido 200 inmuebles, ojalá, ¿no? 200 inmuebles en un mes. Bueno, por poner un ejemplo muy exagerado. Ese vende 200 y en cambio al mes siguiente vendo 0 y de repente es que me dicen, bueno, ya me he hundido. Esto les pasa mucho a las personas que son autónomas, ¿no? O han sido autónomas, y es que tienen que tener esa visión un poco global de todo el año, ¿no? Del ejercicio. Hay meses mejores, hay meses peores, y hay veces que somos demasiado cortoplacistas. Ostras, vengo de un ejercicio donde he vendido todo, donde he tenido unos márgenes tremendos, donde he sacado un beneficio extraordinario en mi negocio, y de repente este trimestre voy fatal, y esto ya es la muerte, la destrucción, y se acaba todo. Bueno, pues no ser tan cortoplacistas. Y luego, yo creo que también uno de los caballos de batalla, y lo tengo que decir con total crudeza, es que es un sector en el que hay tantos operadores, lo decía antes al principio en una de las preguntas, hay tantos actores, hay tantos operadores que no todos se preocupan como debieran en profesionalizarse. Es decir, yo creo que uno de los caballos de batalla que tiene el sector es la especialización y la profesionalización, el sentir orgullo de sector, no en plan de, bueno, como no sé qué hacer me dedico a esto, no, perdona. Un respeto para el sector inmobiliario. Es un sector complejo, es un sector que tiene muchas aristas, que tiene muchos conocimientos asociados y hay que apostar por ello. Entonces, yo creo que hay veces que hay muchos operadores que dicen, bueno, pues esto yo lo puedo hacer porque le vendí un piso, voy a poner un ejemplo un poquito coloquial, sí. Le vendí un piso a mi primo y entonces ya soy comercial inmobiliario. Bueno, le vendiste tu piso a tu primo y hiciste esa intermediación, pero de ahí a ser un buen profesional inmobiliario va un trecho, ¿no? Con lo cual, formación y hay veces cortoplacismo pueden ser las partes más negativas o que son más intrínsecas a este sector. Por eso la apuesta por la profesionalización y por la formación y la actualización continua, pues yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el sector. ¿Cómo podemos luchar con ese cortoplacismo, ¿no? Porque yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Al final vivimos en un momento en el que quizá nos centramos mucho en este mes o en este trimestre donde hemos hecho muchas ventas, luego llega un momento que es quizá un poquito más bajo.
Pero ¿qué podemos hacer para luchar contra eso? Porque evidentemente esto genera cierta inquietud, genera ciertos miedos por parte de los inmobiliarios. ¿Qué se puede hacer? Pues mira, esto es una de las cosas que me gusta decir, además en uno de los webinars que tenemos en Fotocasa, que es el de plan de negocio, el de plan de empresa, y es el tener un plan de negocio. Es decir, un plan de negocio va mucho más allá de marcar unos objetivos, sino que tienes que marcar hitos, tienes que ser objetivo realmente con qué te estás planteando para este ejercicio. Y lógicamente, como se suele decir, los árboles no te pueden impedir ver el bosque. Hay veces que un resultado muy favorable nos hace tirar las campanas al vuelo y pensar que ya lo tenemos todo hecho, o por el contrario, de repente tenemos un trimestre malo y parece que todo se ha venido abajo. Por eso tenemos que tener mucha estructura también en el plan de negocio en cuanto a los objetivos. Tanto los objetivos a nivel beneficio como objetivos a nivel rentabilidad. Yo tengo que analizar cuál es la rentabilidad que me voy a proponer para este año y tengo que ser muy objetivo conmigo mismo. Y luego, lógicamente, verlo a nivel anual, ¿no? Igual que cuando tenemos nuestro calendario fiscal, ¿no? Para todos los que nos están viendo, que tienen ese calendario fiscal y saben que cada 3 meses tienen que pagar el IRPF, el modelo 115, el del rendimiento del patrimonio arrendado, y luego tenemos el impuesto de sociedades una vez al año, y tienes que tener esa planificación de que hay que pagar ese impuesto de sociedades con los objetivos y con las operaciones, con las transacciones, lo mismo. Entonces hay que tener una buena planificación. Y lógicamente dejar siempre ese margen de maniobra en el que tú no puedes tenerlo todo ajustado al milímetro. Evidentemente tú puedes plantear un objetivo de decir, a ver, pues yo este mes quiero vender en función de mi histórico, pues a lo mejor el mes de febrero para mi agencia inmobiliaria, que estoy en Orihuela o estoy en Tarragona o estoy en Móstoles, yo creo que si el año pasado vendí 6 inmuebles, este año a lo mejor voy a vender 5. Y 5 a lo mejor ya son buenos. Tengo que llegar a ese objetivo de 5. En el caso de que me quede a lo mejor en 3 y que sea un 40% menos de lo que tenía previsto, bueno, no me asusto. Lo que tengo que ser es reactivo. Tengo que hacer un aprendizaje de qué es lo que he hecho bien, de qué es lo que he hecho mal. Muchas veces somos muy Quijotes, ¿no? Y hay veces que cuando nos levantamos un día y lo hacemos bien, pues ya es que somos los mejores, no tengo nada que aprender, todo lo hago bien, sigo así. Y cuando un día nos sale algo mal, bueno, soy un fracaso, todo el mundo, toda la competencia lo hace mejor que yo. Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no? En el punto de medio está la virtud. Hacer lecturas, tener una buena planificación de negocio y sobre todo ser reactivo. Una cosa que siempre digo, y me habéis oído hablarlo en muchas ocasiones y quiero aprovechar ahora que estamos en esta entrevista en el podcast, es que los planes de negocio, bueno, como casi cualquier cosa en la vida, no está escrito sobre piedra. Es decir, tú puedes tener el mejor plan de negocio del mundo, tú puedes tener el mejor protocolo del mundo, tú puedes tener lo mejor que sea del mundo, pero eso no está escrito sobre piedra. Hay que actualizarlo, hay que revisarlo y hay que ser autocrítico. Y si de repente tú llevas un trimestre donde tus resultados no son positivos, tienes que hacer un autoanálisis. A lo mejor tienes un problema de generación de contenidos, a lo mejor la competencia lo está haciendo mejor que tú, a lo mejor es que tus protocolos ya no están siendo válidos, a lo mejor es que la coyuntura está perjudicando tu zona geográfica de actuación. Tienes que hacer ese autoanálisis y hacer un correctivo. Con lo cual, no hay que asustarse, salvo que sea algo recurrente. Evidentemente, un negocio tiene siempre una mayor trayectoria. Tú tienes que hacer tus planes anuales, evidentemente. Hacer planes a más de un año es ciencia ficción, porque es verdad que cuando hablamos de cortoplacismo es que hay veces que nos quedamos con lo que hemos hecho la última semana. Pero sí que es verdad que un plan a más de un año, según está la coyuntura y según está la vida en general, ya no en el sector inmobiliario, es ciencia ficción. Pero eso no significa que tú no tengas que tener tu viabilidad de negocio en un medio largo plazo. No sé si con esto respondo exactamente. Sí, yo creo que ¿no? sí, yo creo que haber respondido. De todas maneras, para cerrar, Alberto, si te parece, tú ya sabes, porque formas parte del Fotocasa Pro Academy, es un proyecto de formación y sí que nos gustaría cerrar, como hacemos con todos los podcasts, con todas las entrevistas, ¿cómo te gustaría o cómo recomendarías a todos nuestros oyentes que podrían mejorar en su desarrollo y formación profesional? ¿Qué podrían hacer? Pues a ver, para mejorar en tu desarrollo y en tu formación profesional, como antes comentábamos, es el estar actualizado. El estar actualizado, al final, por un lado, es tener muy claro cuál es su red de contactos. Red de contactos efectivos, ¿no? O sea, todos tenemos LinkedIn, ¿no? Pero red de contactos efectivos, no contactos de palo, no contactos estos de que realmente no sirven para nada, contactos de verdad. Estar en los foros sectoriales, tienes que estar en los foros sectoriales, tienes que saber lo que están haciendo los demás, tienes que compartir y buscar sinergias. Tú puedes ser el mejor del mundo o el peor del mundo o normal, pero es importante tener relación con otros operadores, ya no solamente del sector inmobiliario, de sectores afines al sector inmobiliario,
negocio, porque nunca sabes dónde puede surgir una buena oportunidad de negocio o una buena sinergia. A lo mejor tú tienes una inmobiliaria donde puedes pensar en generar un servicio adicional que puede ser interesante y justamente en un foro sectorial conocer a otro operador de otro sector afín al tuyo, hacer una sinergia y ganáis los dos porque tenéis una fluctuación de clientes, ¿no? de una empresa con otra. O incluso el poderse agrupar o poderse fusionar varias agencias pues para tener una sinergia de compartir contactos o poder compartir bases de datos que en un momento dado puede ser interesante. Y lógicamente la parte de la formación. No puedo evitarlo, son muchos años de mi vida dedicados a la formación, creo mucho en ella, me ha dado muchas satisfacciones y he visto cómo muchos emprendedores, como muchas empresas, como muchos profesionales autónomos han crecido en su negocio por apostar por la formación. La formación te puede llegar de muchos tipos, la autoformación, estar siempre informado en aquellos canales que son interesantes, la prensa especializada, artículos, ponencias, conferencias y, lógicamente, si tienes una plataforma, aquí me voy a meter la cuña, pero es que en Fotocasa tenemos una plataforma de formación inmejorable y lo digo con conocimiento de causa y estoy orgulloso de formar parte de ella. Entonces creo que esto es una herramienta imprescindible con la que se pueden nutrir y, lógicamente, hacer un autodiagnóstico por parte de cada uno de los que nos están viendo de dónde tienen que mejorar su aprendizaje en cada momento. Habrán algunas agencias que dirán, ostras, yo tengo de repente más dificultades en la parte comercial. Bueno, pues voy a apostar por esos cursos que están más dirigidos a la parte comercial. Habrán otros que a lo mejor dicen, mira, yo comercial tengo una experiencia increíble, pero tengo carencias a nivel jurídico-legal, tengo problemas estructurales a la hora de cómo mejorar la rentabilidad de mi negocio porque a lo mejor no he dado el salto a ser una sociedad limitada unipersonal, o una sociedad corporativa, una comunidad de bienes o una figura jurídica, una estructura societaria adecuada. Bueno, pues ese tipo de formaciones también se las podemos proporcionar nosotros o el agente que ellos quieran, pero que se formen. Es decir, lo que no puedes es no hacer nada, porque a nivel empresarial yo siempre digo que no tomar una decisión ya es una decisión. Es la decisión de no hacer nada. Y la decisión de no hacer nada tiene sus consecuencias, claro, y hay que valorarla, con lo cual apostar siempre por eso. Foros sectoriales, formación constante, estar al día y sobre todo tener una buena red de contactos donde se generen sinergias para tu negocio. Pues Alberto Padilla, compañero, muchas gracias por haber estado en nuestro podcast, ha sido un placer. El placer ha sido mío, compañero. Mil gracias. Gracias a vosotros. Venga, nos vemos pronto, cuídate. Bueno, Juan Carlos, pues primera intervención de nuestro compañero Alberto. Muy bien, ¿no? Creo que ha sido una entrevista interesante, ¿no? Porque, bueno, Alberto como especialista en procesos, ¿no?, empresariales, creo que tiene un conocimiento que, oye, refuerza bastante lo que hacemos nosotros en Fotocasa Pro Academy. Y no solo eso, ¿no?, sino que esto era una muy buena oportunidad, porque lo vais a ver en muchos de los cursos de Fotocasa Pro Academy, de que tenga más visibilidad, ¿no?, de que podáis acceder a él, que vosotros lo conozcáis. Pero es lo que te digo, es un tipo interesante, ¿no? En las distancias cortas es un profesional interesante, ¿no? Cuando tú hablas con él. Recuerdo, por ejemplo, una cena que tuvimos en Barcelona, él y yo, y estuvimos hablando de diferentes cuestiones, ¿no? Y es una persona que aporta bastante conocimiento, ¿no?, en su expertise. Entonces, oye, la gestión de procesos, el tema de emprendedores y todo lo que rodea la gestión empresarial, Alberto es un gran especialista que creo que puede aportarnos mucho valor. Sí, por ejemplo, cuando comentaba lo del cortoplacismo, ¿no?, algo que ocurre mucho en el sector inmobiliario, sobre todo para aquellos que comienzan ahora mismo en nuestro sector y que pretenden generar beneficios en el corto plazo, que sabemos que es muy complicado. Cuando se empieza en el sector inmobiliario hay unos meses que muchos conoceréis como la travesía en el desierto y que pues no vamos a generar prácticamente beneficio para nuestro negocio, y es necesario pues tener unos ahorros previos que nos permitan, como vosotros bien sabéis, pues poder vivir durante esos meses hasta que finalmente pues se van produciendo operaciones inmobiliarias, que esto ya evidentemente pues vamos obteniendo pues ese beneficio que esperamos. Sí, por ejemplo, ha comentado algo que me ha gustado mucho, que explicaba lo de, oye, aunque seas pequeño, piensa en grande, ¿no? Porque hay veces que la gestión, cuando somos empresas o pymes muy pequeñitas o agencias muy pequeñitas, pensamos que la gestión, al ser 3 personas, pues oye, es algo que es muy liviano, ¿no?
Y no debería ser así, porque todos esos procesos, toda esa forma de gestionar, cuanto más detallado lo tengamos, si lo tenemos documentado, si tenemos un plan para cada una de las partes, evidentemente suma, ¿no? Y te hace mucho más competitivo. Y eso se refleja hacia el exterior, ¿no? Y creo que sí, que es un trabajo que cualquier agencia o cualquier player del sector inmobiliario debería abordar, incluso autónomos, Ismael. O sea, al final todo suma y evidentemente la imagen que tú dejas hacia el cliente, que tú dejas hacia otras empresas es totalmente diferente. Entonces estoy muy de acuerdo con la reflexión que ha hecho de, aunque seas pequeñito, piensa en grande. Sí, eso es. Y también la importancia de organizarnos, ¿no? Algo que es muy difícil, no solamente para este sector, para el sector inmobiliario, sino para muchos sectores. La organización quizá es uno de los caballos de batalla que pocos generan o que pocos intentan que realmente pues, sea uno de sus prioridades en su día a día. Y es que la organización nos hace pues, que vayamos de una manera mucho más tranquila, que no vayamos como pollos sin cabeza, que podamos saber exactamente, oye, qué es lo que pretendemos conseguir en el corto, medio y largo plazo. Y esto nos ayuda también a que, pues, que nuestro negocio sea un negocio de éxito, algo que buscamos todos. Y cuando hablamos de negocio de éxito, no solamente nos referimos a los gerentes, sino que también los que son comerciales y que no tienen un negocio directo, sino que pertenecen a una agencia inmobiliaria, ellos también pueden tener éxito en su día a día, en su trabajo, en su proyecto individual, porque evidentemente de ellos dependen, de los comerciales dependen, pues que se hagan un número de ventas, un número de captaciones, etcétera. Sí, de hecho la organización es fundamental y como dices tú, Ismael, no es solo una cuestión de tener una organización global como empresa, sino autoorganización, y que esa autoorganización que tenemos cada uno de los miembros de un equipo, de una empresa, de una agencia, sume a la organización global, ¿no? Y es fundamental porque, bueno, todos sabemos que luego surgen imprevistos en el día a día y te rompe esa planificación establecida, pero una vez que has gestionado ese imprevisto, has intentado apagar ese fuego, puedes volver a un plan ya definido, ¿no? Y si no lo tienes organizado, no lo tienes documentado, es muy complejo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esa parte vivimos en la hoja del cuchillo, ¿no? Siempre estamos, nos surgen muchísimos imprevistos, pero lógicamente tenemos una organización por debajo, ¿no? de lo que es nuestro trabajo, porque si no, no seríamos capaces de dar formaciones, de tener el podcast, de generar contenidos, de apoyar lanzamientos, de estar en eventos, de generar esos contenidos para los cursos, de mantener X reuniones, de gestionar proveedores. Al final son muchísimas cosas que si tú no gestionas con una organización adecuada de tu trabajo y además alineada con la organización de tu empresa o de tu equipo, es ingobernable. Eso es, totalmente. Y hay otro de los puntos que evidentemente pues nosotros siempre defenderemos, que es el tema de la formación, pero también me gustaría añadir una cosa que creo que también es muy importante relacionado con este tema, ¿no? Y es que a nosotros nos pasa mucho dentro de los Academy que pues la verdad que tenemos mucho éxito, no voy a quejarme de ese tema, pero sí que es cierto que veo que hay gente que no se lee ni siquiera las descripciones de los cursos, no sé si te ha pasado a ti en tus formaciones, y creo que es necesario, ya que vamos a invertir 1 hora, 2 horas, 5 horas en una determinada formación, al menos saber en qué consiste ese curso, cuáles son los contenidos que vamos a ver, porque a lo mejor el título puede ser interesante, pero cuando entramos en detalle, pues vemos que es una cosa, oye, pues que quizá es algo que nosotros ya sabemos, o por el contrario, es una cosa que puede quedar demasiado avanzada, ¿no? Lo comentabas tú, por ejemplo, hace unos episodios cuando hablabas del tema de la inteligencia artificial, pues como habías tenido muchísimos asistentes y había unos que consideraban que la materia era muy avanzada y otros que la materia era muy básica, ¿no? Por eso está muy bien que vayamos a las formaciones, está muy bien que nos formemos, que nos actualicemos, etcétera, pero siempre pues con pensamiento para saber si esa formación es específica para nosotros, si nos va a servir, si no nos va a servir o si tenemos que hacer otra cosa diferente, ¿no? Fíjate que además cojo uno de los comentarios que ha hecho Alberto en la entrevista. Él decía, oye, cada vez que un agente inmobiliario tenga una visita, tiene que ir a esa visita con un objetivo. Pues en la parte de formación considero que pasa lo mismo, ¿no, Ismael? Si yo me apunto a un curso o quiero acceder a un máster o quiero hacer un curso online,
siempre tengo que tener un objetivo claro que tengo que obtener, bueno, pues de esa formación, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Conozco gente que acumula cursos, ¿vale? Entra a muchos cursos, pero luego nunca los pone, una vez que ha hecho el curso, luego nunca los pone en marcha en su día a día, o trabaja en ellos, o eso que ha aprendido lo aplica. Entonces no tiene mucho sentido porque acumulas títulos que realmente no te sirven de nada, ¿no? Nosotros, que somos formadores, expertos y consultores, ¿no? Nos damos cuenta que si no lo pones en marcha no sirve de nada tener un título sobre analista de no sé qué, porque luego en el día a día surgen situaciones en las cuales o sabes o no sabes, o tienes herramientas o no las tienes. Entonces es fundamental que con todas las formaciones nos pongamos un objetivo. Mi objetivo es simplemente tener, imagínate, una toma de contacto, vuelvo a inteligencia artificial, una toma de contacto inicial con la inteligencia artificial y apuntarme 3 herramientas para luego trastear un poco con ellas. Esto es extrapolable a todo, porque según vas avanzando, evidentemente en tu año, en tu carrera, en el tiempo que llevas en esa compañía, todo esto se va haciendo más difícil y la gestión cada vez es más compleja y completa. Totalmente de acuerdo. Pues fíjate, no quiero que cerremos todavía el episodio o el programa, Ismael, porque bueno, hemos traído a Alberto porque considerábamos que su expertise iba a sumar mucho a diferentes temáticas que os pueden ser de interés, pero también poner, por ejemplo, en valor la versatilidad, ¿no? Alberto es una persona o un profesional muy versátil y fijaros, hace unos meses, cuando yo le hacía una de las entrevistas por las que pasaba Alberto para entrar en la compañía dentro del proceso de selección, una de las preguntas que le lancé, que le dejó ahí un poco descolocado, es: oye, ¿y tú la exposición pública cómo la llevas? Porque para nuestro trabajo es importante esa exposición pública, no solo en los cursos, sino más allá, pues con el podcast, con vídeos, con ponencias en eventos, incluso medios de comunicación, bueno, diferentes cosas a las cuales tienes que estar habituado, ¿no? Y Alberto me decía, bueno, yo bien, bueno, ya habéis visto que esa parte la lleva bien. Pero a todo lo que ha dicho él, para la gestión, para el desarrollo de procesos y para mejorar el ámbito de tu agencia inmobiliaria, uno de los puntos claves de mi punto de vista es que los profesionales sean versátiles, ¿no? Y nada, es simplemente hacer ese matiz y sumar ese tip. Perfecto. Pues Ismael, lo dejamos por aquí y a vosotros daros las gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, amigos. Chao.